Me preguntan si tienen que bajar alguna aplicación o por YouTube. Por YouTube no. Por Teams, ¿no? Por Teams sí. Te mando el link de YouTube. Te lo mando. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, profesora. Estamos grabando ya. Estamos compartiendo por YouTube. Estamos compartiendo por YouTube ya y por Teams. Me dice que ahí está en sala de espera, admitir. Tenemos ya gente que está, alumnos que están ingresando. Admitir. Víctor acaba de ingresar. Ya, los demás están todos ya ahí. Estamos invitando a todos, ¿cierto? Ya. Ya, vamos a hacer. Tenemos a Víctor ya. Víctor, ¿cómo estás? Saludos. Queremos saber si se puede escuchar. Víctor, ¿nos puedes decir si se escucha bien? Estamos con una pequeña duda con eso. Respóndenos en el chat, por favor, Víctor, si se puede, si se escucha. Víctor Rodríguez. Ahí nos está escribiendo. ¿Nos puedes escribir, Víctor, decir si se está escuchando todo ok? Ahí nos escribe. Hola, Gaby. Ahí está Gaby, nos está escribiendo. Gaby, ¿el audio está todo ok? Se oye ok. Perfecto, Gaby. Muchas gracias. Ya, vamos entonces a comenzar. Muy buenas noches, ¿cierto? A todos. Esto está grabándose. La noche de hoy, esta oportunidad, esta entrevista, ciclo de entrevistas de
la carrera de Psicología de la Universidad de Santo Tomás. Tenemos a una invitada muy especial. Ya, ella es académica desde el año pasado, acá en nuestra universidad. Tiene una historia muy bonita que nos va a contar. Espero que aquí se puedan empapar un poquito de todas sus vivencias. Ya, ella se llama Sandra Salazar Córdoba. Profesora Sandra, bienvenida con todos los chicos que están acá en vivo, ¿cierto? Que nos van a empezar a ver y los que nos van a seguir viendo a través de YouTube y en las redes sociales, ¿cierto? Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? Bien, contenta de poder compartir con los muchachos toda esta experiencia, tanto en la docencia como también en mi carrera profesional. Sandra, mira, cuéntanos. Te comento, esta instancia, ¿cierto?, que nosotros hemos instaurado con los profesores, tiene que ver un poquito para que nuestros alumnos, no solamente los alumnos de la carrera, sino que la comunidad de Santo Tomás sepa en qué estamos y en qué están nuestros profesores y sepan un poquito de lo que caracteriza, ¿cierto?, los enfoques, las dinámicas, ¿cierto?, académicas que tienen nuestros profesores. Entonces yo quería partir un poquito, porque la semana pasada entrevistamos al profesor Marcos Calbún, que es del área, ¿cierto?, social, comunitaria, y en este caso también quisimos entrevistarte a ti justamente por lo mismo, porque también tienes esa afinidad. ¿Nos puedes contar un poquito tu línea, tu enfoque desde la psicología? Bueno, yo partí como psicóloga general cuando egresé hace más o menos, llevo 22 años más o menos de carrera. Ya. Y en ese tiempo que me he desarrollado profesionalmente, partí con intenciones de formarme más en la parte clínica, pero uno no siempre termina por el camino que piensa. Claro. Y cuando llegué a Chile, me especialicé, hice un magíster en psicología social. Ya. Entonces, por ahí me fui vinculando también en proyectos de investigación e intervención desde Colombia, donde también me desarrollé desde la parte social. He trabajado en todos los campos de la psicología. Ya. He trabajado en el educativo, en el clínico, en el organizacional también he hecho algunas cosas, pero es el social en donde yo siento pasión, sobre todo en la parte de investigación, en el área social, en el trabajar con comunidades, con situaciones vulnerables, de pobreza, enfocada un poco al emprendimiento. Y propiamente acá en Chile en proyectos que tienen que ver con el área social, como el tema de prevención en drogas, también un poco enfocado hacia el tema de la rehabilitación. Y obviamente desde la docencia también formulando proyectos que tengan que ver con el tema de la parte social. También en la investigación, sobre todo acá en Chile, en la parte de inmigraciones, en procesos de aculturación he investigado algo y por ahí me he seguido reencantando con el tema de la psicología social. Qué bonito. Sandra, detengámonos un poquito, hablabas de Colombia, ¿cierto? Sí. ¿Usted es de Colombia? ¿De qué parte de Colombia? Bueno, yo soy de la región andina. Bueno, Colombia se divide en regiones y en departamentos. Ya. Ya, yo soy de la región andina y vivo en una ciudad vivía en Colombia en una ciudad que se llama Pasto, del departamento de Nariño. Esto queda más o menos a 1 hora y media del Ecuador, muy cerquita del Ecuador. Entonces vengo de allá y vine a Chile hace 12 años. Hace 12 años. 12 años ya. ¿Qué la motivó a venir a Chile, profesora Sandra? Bueno, a mí lo que me motivó a venirme a Chile precisamente fue el proceso como de especializarme dentro de la psicología, en el área de la psicología social. Yo vine por estudios de posgrado y pensé que iba a ser un tiempo de especialización y por el tema social también ver el tema de inmigración como en una vivencia personal. De ahí me fui quedando. Ya. Entonces pensé que eran como unos 3, 4 años y de ahí me quedé trabajando y ya aquí sí, son 12 años ya. ¿Qué le gusta o qué le gustó o qué le gusta de nuestro país? ¿Y cuáles son las diferencias más fundamentales que hay entre Colombia y Chile en el área de lo social? Bueno, son hartas diferencias y a pesar de que somos latinos, compartimos el mismo idioma, pero obviamente culturalmente somos distintos. ¿Qué me ha llamado la atención de Chile? Bueno, todo. Yo de Chile cuando recién llegué no sabía absolutamente nada, solo que había muchos terremotos.
y también un poco el tema del vino, pero no conocía absolutamente nada. Y ya cuando empiezo a meterme un poco más en la cultura, a sumergirme en la cultura como tal chilena, me llama la atención, bueno, una gran cantidad de cosas en mi propio proceso de aculturación, de encuentro con la cultura chilena, y varias cosas que son como los modismos, por ejemplo. ¿Ya? Es creo que lo que más me costó aprender, porque el chileno tiene muchas palabras, muchas que hasta ahora todavía no me las aprendo, y eso me costó bastante. ¿Cuál es el modismo que más le gusta o siente o le llama la atención? Bueno, yo creo que hay varios, pero así como que hay algunos que son mis favoritos, que yo los utilizo incluso, ya creo que los he vinculado a mi repertorio, que es, por ejemplo, pasado a llevar. Me gusta esa expresión. Pasado a llevar, Sí, ya. porque como que es una forma de cómo el chileno establece límites, y lo dice en esa expresión, y en Colombia no hay como tal una expresión que diga eso. Ya. Así como otras expresiones, bueno, acá hay muchas como expresiones como de, cuando como expresan como el conflicto con el otro, utilizan mucho la palabra con W, no sé si la puedo decir. Estamos en horario adulto, sí, Ya, no o hay sea, la problema. palabra, bueno, que yo no sabía ni siquiera cómo pronunciar, que es acamigo, que la palabra huevo, no sé, ese tipo de palabras yo no las tenía en mi repertorio. Entonces los chilenos siempre me decían, aprende, Sandra, aprende. Es un comodín, es un comodín que tenemos, ya. Sí, entonces varias de las expresiones las he ido vinculando a mi propio discurso diario, Ya, y algunas las encuentro bastante entretenidas. Sí, al tiro, por ejemplo, como que yo voy al tiro, esa palabra la utilizo mucho. Bueno, hay una gran cantidad de ellas, incluso cuando discuto con mi pareja, por ejemplo, yo sé ya varias expresiones como chilenas. Entonces digo, ¿cómo quieres? ¿En colombiano o en chileno? ¿Cómo quieres que peleemos? Así que ha sido bien interesante. Pero encuentro que el chileno en esas expresiones es muy auténtico. Ya. Y también encuentro que establece como esta diferencia cultural, porque el colombiano tiende a hablar como muy, muy correcto. Y siempre me dicen, ya, enséñame palabras para yo decirlas acá. Y creo que acá el surtido es demasiado amplio. Claro, claro. ¿No juega en contra eso? Tener tantas palabras, tanta diversidad de palabras como para poder entendernos desde la comunicación. Es que creo que el chileno va creando como palabras, y como que las utilizan de norte a sur, utilizan como las mismas palabras y expresiones, pero como que se van creando en la historia, no sé, en las telenovelas, en la misma convivencia, en esta misma interacción social. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo empezaron a utilizar esta palabra del niño que alguna vez por el, no sé, por el terremoto o situación que hubo, que dijo frazada. Y entonces, Zafrada. entonces era zafrada, y entonces se vuelve como común y todos lo empiezan a utilizar y generan una especie de humor frente a eso. Entonces a veces yo tengo que preguntar, cuando dicen alguna expresión, tengo que preguntar como la historia. No, eso fue que partió de una novela, no, eso fue. Entonces el chileno va construyendo formas de interacción, pero todos los chilenos la manejan, o sea, no es raro así como que de algunas pertenezcan al norte, algunas palabras, al sur o al centro del país. Claro, allá es mucho más marcado el tema de... O sea, igual hay una gran diversidad cultural. Por ejemplo, en Colombia, de acuerdo a las regiones, se diferencian, por ejemplo, cómo habla el costeño. Costeño se le dice al que vive, por ejemplo, en la costa atlántica, ya donde hay más población de las negritudes, ya personas de raza, de color. Y como que ellos tienen como otro acento, como ajá, y hablan como distinto, por ejemplo, de la región que yo vengo, que es más andina. Entonces nosotros un poquito más arrastrado, un poquito más cantadito, es otra forma, pero el colombiano en general tiende a exigirse, por ejemplo, en la pronunciación, a exigirse como que hables bien, o sea, como que siempre está corrigiéndose. El chileno es más relajado, yo encuentro con el idioma, y se da como más permisos en esa expresión. Y esto fue súper importante para mí. Tuve que aprender rápido las palabras, porque al ejercer mi profesión, claro, yo tenía que tener una adecuación. Intervenir. Y al chileno le gusta mucho la jerga chilena. Claro. Entonces, en la parte clínica, siempre los hago reír. Yo utilizo mucho el humor con las palabras. Digo, mira, y esta palabra que utilizan en chileno, ya, ¿cuál es? Dígala. Igual en clases. Entonces, esto me ha facilitado el haberlo aprendido y el decirlo de mi manera, como que me ha facilitado mucho los procesos de intervención, sobre todo en la parte clínica, en la parte educativa y en la parte social también.
Súper, súper. Qué interesante lo que tú acabas de decir, porque Sí. en el fondo esa adaptabilidad no es algo fácil de lograr con otro nivel, otra idiosincrasia y otro concepto, ¿cierto? En donde ustedes hablan muy bien, o sea, independiente que el colombiano es muy conocido por su muy buen dialecto, pronuncia muy bien. Sí. Entonces, encontrarse con esta realidad y tener que adaptarse a eso es algo muy, muy, muy interesante. Sandra, cuéntame un poquito, tú llegaste de Colombia a Santiago. No, yo llegué a la cuarta región. ¿A Serena? Sí, Serena, a Coquimbo. Ya. A Coquimbo, ya. A Coquimbo. Ya. Sí, ahí yo estudié en la Universidad de La Serena. Ahí había precisamente el magíster en psicología social y yo llegué ahí a esa universidad, estudié en una universidad pública, Ya. De la cual tengo muchos buenos recuerdos, muchos aprendizajes, un nivel alto de exigencia. Incluso en mi proceso participé también allí en un proyecto Fondesit. Ya. Ya que fue llevado un poco por este tema, porque yo decidí estudiar el tema de aculturación de mi propia colonia. Ese fue mi trabajo de grado, que en modalidad de investigación es estar insertado en mi misma cultura. Y tiene como algunas ventajas y como algunas desventajas como investigador desde la parte de investigación cualitativa. Por ejemplo. Como investigador, por ejemplo, insertado, cuando hacíamos el proceso con mis propios compatriotas, cuando apagábamos, por ejemplo, la grabación, me decía, ahora sí te voy a contar otras cosas, porque era ver un poco cómo había sido este proceso de aculturación en ellos, cómo se percibía la sociedad receptora, cómo se percibían los chilenos, pero desde la mirada del inmigrante colombiano. Es decir, se caracterizó la colonia colombiana, tanto profesionales como no profesionales, en este proceso. Entonces me decían, no, ahora te voy a decir, entonces como que te pueden contar de una manera más cercana como su vivencia, porque como que se identifican contigo al pertenecer al mismo grupo cultural. Y como desventaja, diría que es difícil asumir una posición de investigador también frente al investigador, a lo recogido, a la información, como lograr diferenciar eso, porque hay muchas cosas que a mí me tocaron. Que te van a empezar a tocar, y que se sintieron muy cercanas. Eso es bien propio de lo cualitativo, el investigar, o lo etnográfico, ¿cierto? Investigar desde adentro, ¿cierto? Eso es bien interesante. Y nuestros alumnos también entiendan un poco que es una línea de investigación que es un poquito difícil, es muy metódica, es difícil, y acá la van a adquirir y la van a aprender. Entonces, es importante entender desde ahora que estos procesos de repente tienen que hacerse desde un trabajo personal también, para poder empezar a captar. Entonces, al final se pone un poco tedioso. Desde mi perspectiva, por ejemplo, mi enfoque es muy cuantitativo. ¿Ya? Por eso que siempre tengo como no voy a decir que lucha ni mucho menos, porque lo cualitativo enriquece mucho. Pero mi enfoque siempre se ha ido por lo cuantitativo, como que soy un poquito más superficial desde el punto de vista de la tecnología. Tú no, tú te introduces y como tú bien me contabas en tu trabajo de tesis, tuviste que hacer un trabajo introspectivo personal bien potente para poder entender el fenómeno. Sí, porque muchas cosas de las que ellos vivieron yo las había vivido también, pero obviamente aquí, desde la investigación cualitativa, al analizar ya, por ejemplo, las entrevistas a profundidad que se dieron, en el proceso de categorización, tienes que tener todo un sentido ético de que sean las personas investigadas, el grupo social al que yo investigué, los que hablen de forma significativa y no sea yo en este proceso. Pero obviamente, como te digo, tiene su ventaja el ser insider, pero también su desventaja. Igual yo siento mucha pasión por la investigación en el área social, desde estas construcciones que hacemos los grupos, sobre todo a partir de la cultura, y cómo nos vamos relacionando, por ejemplo, en el proceso de inmigración, todo el proceso de integración, la llegada, cómo fue. Cada experiencia a mí me llegó, me tocó en alguna parte, pero obviamente fueron ellos los que debieron salir en este proceso. Súper. Y me di cuenta de muchas cosas también de mi propia colonia que yo no las había percibido en el proceso de investigación. Súper. Qué interesante lo que nos comenta Sandra. Vamos a ver el chat. Ya, si es que hay alguna pregunta, tenemos muy buena recepción, ¿cierto? Hay alumnos que son de la carrera, o son alumnos nuevos, ¿cierto? Que se comienzan el próximo año. Ya tenemos profesores también acá. Está bien matizadito esto.
Pueden ir haciendo sus preguntas para toda la gente que está viendo. Recuerden que estamos compartiendo por Teams y también por YouTube, ¿ya? Para los que quieran después poder revisar la entrevista y ver algo que les haya quedado en duda, ¿cierto? Lo pueden revisar ahí. Al final vienen las preguntas para la profesora. Llegamos a Santo Tomás, ¿cierto? Ya. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa entrada, ese cambio, esa perspectiva, el tema de la academia? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo había trabajado en Colombia 8 años en universidades tanto públicas como privadas. Y al llegar a Chile, en todo mi proceso inicial, fueron varios años en que me alejé un poco de la docencia, considerando un poco el tema de aculturación, de entender, de adquirir también experiencia profesional acá en Chile. Y obviamente llegó un momento en el que anhelé regresar a la academia, y la Universidad Santo Tomás, como también la Universidad del Maule y la Universidad de La Serena, me permitieron hacer este regreso. Primero ingresé en programas de acompañamiento con estudiantes haciendo el tema de la parte de salud mental, también trabajo de acompañamiento con estudiantes con discapacidad en procesos de inclusión, y obviamente ya acercándome a los procesos dentro del aula, capacitando a docentes y demás. Y ahí vuelvo muy contenta, la verdad, porque ya en el momento en el que regreso a la Santo Tomás, yo siento que he hecho un recorrido importante desde mi carrera profesional en varios campos de la psicología. Me he formado, me he preparado para entregar toda esta experiencia a mis estudiantes. Y siento un cambio de cómo yo estaba en Colombia a cómo este proceso también en Chile me ha fortalecido como profesional y como docente. Y para mí fue un regreso bueno, un regreso en donde yo siento que tengo harto que dar, y eso me gusta. Igualmente me he sentido muy contenta con la universidad por el enfoque también católico que tiene, porque yo tengo una formación fuerte de familia, de mi colegio, todo lo que fue la básica, la media, la parte espiritual también. Entonces creo que encaja muy bien con lo que yo soy, desde lo que es también todo lo que tiene que ver con los valores que se promueven en la universidad, con Santo Tomás, ¿cierto? Y obviamente también me siento muy contenta de ser parte del equipo, de hacer patria también desde la academia. Como colombiana, llegar a este lugar me ha hecho sentir muy contenta también, como uno de mis logros también al estar acá en Chile. Y con el equipo de docentes yo me he sentido muy acogida, con los muchachos igual. Siempre me preguntan de cómo es en Colombia, cómo es acá, así que feliz de poder aportar a la formación de los nuevos profesionales. ¿Qué asignaturas les ha hecho a los alumnos de Santo Tomás, profesora? Bueno, partiendo por donde es muy fuerte la psicología social, también hemos trabajado la parte de talleres relacionados con identidad profesional, con relaciones humanas, donde ahí creo que puedo aportar también desde esta formación clínica que he recorrido también, y también relacionado con la parte de ética profesional. Claro. Bueno, como algunas de las asignaturas en las que estoy a cargo en este momento. Tú llegaste en un momento... Psicología comunitaria. Y psicología comunitaria, que se nos estaba quedando ahí también en el diagnóstico comunitario. Tú llegaste en un momento complejo, ¿cierto? Llegaste en un momento complejo, claro, la pandemia. Un momento de pandemia. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que tuvo su momento complejo porque tuvimos que aprender mucho relacionado con el manejo de las plataformas, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología para poder transmitir y ejercer nuestra labor como docentes. Entonces, como que nos agarró un poquito, como que aceleró este proceso de aprender estas herramientas tecnológicas. Eso creo que fue lo más difícil. Pero sentí también mucho apoyo de parte de la universidad o de las universidades con las que estuve en su momento para poder realizarlo. Igualmente hice intervenciones clínicas en ese momento, entonces fue como, al comienzo como con mucho miedo dictar una clase,
pensaba, como que la primera vez yo recuerdo que dicté la clase y me sentí un poco como que hablaba para mí misma, como un monólogo. Y ya después, como que uno se fue soltando. Igual me pasó esto en la intervención. Yo decía, ¿cómo hacer intervenciones por Teams, por ejemplo? Claro. Y de ahí ya uno se fue soltando y encontró que es una gran herramienta para poder hacer el trabajo tanto como docente, también en la parte clínica, porque... Se abre un espectro, se abre Sí, como mira, por ejemplo, yo atendí a estudiantes que, por ejemplo, estaban con depresión, entonces ellos en algún momento les costaba más hacerlo presencialmente y gracias a la tecnología yo podía estar, por ejemplo, atendí alguna vez a una estudiante que estaba acostada en su cama y ella me hablaba y me decía, no, no soy capaz ni de levantarme. De ahí ella como que en medio de la sesión se va sentando, se va acomodando, voy haciendo el proceso de contención con ella, brindándose la atención en crisis y ella logra estar mejor después de la sesión. Entonces como que todo esto fue como gracias a la tecnología también. Claro, claro, al final jugó a favor. Nosotros como psicólogos nos hemos visto bien favorecidos por este tema. Se abrió el espectro de la terapia a distancia, terapia virtual, atenciones, ¿cierto? En ese sentido, como psicólogos, hemos tenido un reflotar de la carrera que se abrió un espectro que es bien entretenido. Y tú en ese contexto llegas acá. Sí. Ahora, hablemos un poquito del alumno de nuestra Universidad Santo Tomás. ¿Qué te parece a ti el alumno de la universidad? ¿Qué característica tiene el alumno de la Universidad Santo Tomás? ¿Cuál es su sello, desde tu perspectiva? Bueno, yo encuentro hartas cosas bien interesantes en los muchachos que estoy formando en este momento, que comparo un poco como fue hace 12 años que formé en Colombia. Y es que encuentro un estudiante, primero que todo, con un sello en la inclusión. Muy consciente, mucha conciencia social. Sí, de mucha conciencia en la diversidad, en hacer este proceso de aprender del otro desde su diferencia. Yo lo encuentro muy relevante. También encuentro un estudiante con valores que se promueven dentro de la universidad, como la solidaridad también, la cooperación. Entonces, cuando uno mira en el aula, dice, ya muchachos, vamos a hacer esto, pero profe, esperemos a fulanito, o profe, tenga en cuenta acá a su tanito, ¿ya? Eso yo lo encuentro muy positivo, porque obviamente en el mundo laboral, una de las exigencias es aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Y entonces, con este sello, con estos valores, yo creo que se da ese trabajo también. Y se da también desde este sello inclusivo, como que cuando el estudiante salga y se enfrente a trabajar con personas, por ejemplo, con situación de diversidad, personas que son distintas a él, y con una gran cantidad de grupos a los que nos enfrentamos los psicólogos y a personas como tal, le va a abrir muchas puertas. Lo encuentro también un estudiante curioso. Curioso, hace muchas preguntas en clase. Hoy día, por ejemplo, en la última clase que hice me tenían así como, ya por favor, así como, eran muchas preguntas. Esta entrevista la van a ver los alumnos igual. Sí, de hecho, los alumnos, la idea es que todo esto, insisto, va a quedar grabado, estamos en vivo, pero va a quedar grabado y todos lo van a ver. Así que hablemosle a esos curiosos que están ahí. Sí, a los curiosos, o sea, qué rico ir a una clase donde el estudiante pregunte y que no se, así puede hacer la pregunta que crea que es más impertinente o que no se puede dar, el estudiante la hace en este momento y la hace de manera libre, entonces es una clase conversada, es una clase que tú como docente, yo le digo una clase que yo la disfruto y me gustan estas clases también desde el enfoque que maneja la universidad, desde el enfoque constructivista, porque partimos viendo un estudiante que trae conocimientos desde su experiencia, desde su historia personal, desde su historia cultural, y nos sentamos todos a compartir, y ya no el profesor es visto como en ese paradigma de sabiduría todopoderoso, no, es un ser humano, yo me siento una facilitadora de sus procesos, en que yo hago este acompañamiento, donde lo que ellos tienen, yo comparto lo que tengo, y obviamente construimos conocimiento desde la formación como psicólogo. Nos volvemos más humanos también desde ese mismo proceso de reconocernos allí, sobre todo en los talleres. Claro. Los talleres en esta revisión que hacemos en la formación del psicólogo, desde lo personal también. ¿Cuáles son estas fortalezas en mi identidad, por ejemplo, profesional, en la parte ética, en la parte de relaciones humanas, cómo yo me comunico, qué habilidades sociales tengo también? Y me permite esta revisión para poder tomar las herramientas en ese momento. Por ejemplo, si yo necesito psicoterapia, si no me desenvuelvo bien con un grupo, puedo hacerlo y empezar a trabajar en la parte de manejo de la ansiedad,
la regulación de las emociones, entre otros. Entonces, yo encuentro que los talleres en este proceso de encuentro con los muchachos ha sido muy, muy interesante y muy de reflexión, de tocarse y de ser éticos y decir, ¿sabes qué? No, necesito terapia, necesito revisarme. Y de eso también consiste, porque antes de ser tú psicólogo, debes ser paciente. Debes estar en ese lugar y sin miedo. Le estamos perdiendo el miedo al psicólogo, ¿no? El chileno le está perdiendo el miedo al psicólogo. Antes, antiguamente, ir al psicólogo era ir al loquero. Loquero, y tenías un problema, y loquito, y aquí y acá. ¿Estamos perdiendo ese miedo? Sí, yo considero que sí. El psicólogo en Chile es buscado en los procesos de terapia, ya como que no se considera que la persona está loca o como escondido ir al psicólogo. Yo creo que el psicólogo se ha convertido también en parte de la salud mental. Y Chile yo considero que tiene un rico campo de programas que tienen que ver y que promueven la salud mental. Aunque el chileno es muy crítico con eso, desde la mirada es muy crítico, pero en comparación con Colombia, aquí hay una amplia variedad que ha hecho que nuestro campo profesional vaya en mejora de utilización del recurso psicológico como tal. Excelente. Ahora, bueno, ¿cuáles serían los aspectos que tú crees que estamos al debe, o nuestros estudiantes están al debe en relación? Porque vimos recién aspectos positivos, tú encontraste curioso, y que ya le perdió el miedo, ¿cierto? Le perdió el pánico escénico a las diferentes situaciones, conciencia social. ¿En qué estamos al debe? ¿En qué nuestros estudiantes en qué están al debe, según tu apreciación? Bueno, yo creo que hay algunas como cositas que se tienen que ir mejorando en el mismo proceso de formación y algunas de ellas están relacionadas, por ejemplo, con el trabajo en equipo. Ya. El establecer límites con los mismos compañeros, sobre todo cuando alguno está abusando más del otro en este proceso de cooperación y de solidaridad, yo encuentro que es relevante. Porque debemos colocar límites y ser justos también con nosotros en cuanto yo aporto también en un trabajo en equipo. Los muchachos a veces se quedan callados y como que les cuesta mucho decir, mira, Sandra, este compañero no está trabajando y creo que se sobrecargan. Y entonces ahí viene un poco el estrés académico y no es conveniente en el proceso de formación. Y obviamente una de las grandes habilidades que debe tener un psicólogo es trabajar en equipo. Nos exigen en diferentes campos laborales trabajar con dupla psicosocial, tanto puede ser con otro psicólogo o con trabajador social o equipos interdisciplinarios. Entonces, si tú no tienes estas habilidades para establecer, por ejemplo, los límites, para comunicarte asertivamente, para regular todo lo que tiene que ver con el proceso de trabajo en equipo, es complejo. Entonces, allí los muchachos, yo creo que deben hacer reflexiones profundas, procesos con ellos también de autodiálogo y de reflexión para poder establecer estos límites con sus compañeros, poder exigir lo justo y entregar lo justo también. Claro. Eso sería para mí. Escuchen bien todos los alumnos que van a ser parte, y bueno, los que también están, son parte también de lo que dice la profesora, porque está dando en el clavo en muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Pamela Silva te pone acá, el que el estudiante se sienta libre de hacer preguntas habla muy bien del docente que realiza clase. Así que felicidades, te mandan una felicitación. Muchas gracias. Marco Eugenio Calbún nos manda saludos a la profe, saludos a la profe y a los chicos y a las chicas. Él fue nuestro primer entrevistado, ¿cierto? Con el que inauguramos este ciclo de entrevistas. Ya ahí están haciendo los comentarios. Pueden hacer sus comentarios, chiquillos, no hay ningún problema. Y la idea es que tengamos una interacción, ¿cierto? También en esa dinámica. ¿Ok? Ya llegando al punto final de esta pequeña entrevista, Sandra, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que esperas tú de nuestros alumnos? Sabemos que los alumnos van a ir a tu clase o de psicología comunitaria o de talleres, ¿cierto?, de desarrollo o de talleres de ética, ¿cierto?, que tú nos comentabas dentro de la gama de asignaturas que has hecho con nosotros en esta universidad. ¿Qué es lo que esperas tú del alumno que va a ser parte de nuestra universidad? Bueno, yo considero que cada clase es súper relevante y creo que a veces los muchachos no
No van con esa como intención de decir, ya esta clase me va a sumar a mi formación profesional. Entonces, en algunas clases como que se relajan un poco, siento yo, y obviamente después cuando están ya en trabajo en terreno, uno dice, ay, ya, sí, esto lo vimos, pero ¿cómo era? Entonces, que aprovechen como al máximo el tiempo de clases, el tiempo de poder conversar con el profesor, de sacarle todo el jugo, como dicen en mi tierra, de exprimirle en su conocimiento, en su acompañamiento, en la facilitación de procesos, para que lleguen con lo básico al mundo laboral, porque realmente uno se siente, como dicen en mi tierra, en pañales, o sea, sale con lo básico. Uno creen que tienen o que saben, que sabe, pero realmente, claro, el campo laboral es, claro, es un tema bien. Y cada experiencia laboral te hace dar cuenta que a veces sigues en pañales, o sea, te falta mucho para aprender. Yo aún recuerdo, sobre todo uno de mis mayores desafíos en procesos de rehabilitación en adicciones, fue aprender a hacer terapia grupal. Me costó porque había hecho terapia individual, había hecho terapia de familia, terapia de pareja, pero ya una terapia de grupo con estas condiciones de salud mental en el tema de las adicciones fue complejo. Y ahí dije, miércoles, así como que me falta aprender muchas cosas aún. Y entonces yo digo, los muchachos tienen que aprovechar al máximo, ir con esa intención, con esa motivación de conversar, de preguntar, de fortalecerse, de leer también, de que no se queden solamente con lo que dice el profesor, sino ir más allá. Y también de compartir con sus compañeros, de no quedarse simplemente como un receptor, sino que también estar activos en la clase. Yo espero de mis estudiantes, sobre todo en el tema de los talleres, de que tomen conciencia de formar buenos ambientes de trabajo. Es fundamental en cualquier ambiente laboral donde ellos lleguen, porque la salud mental tiene que ver con esos ambientes de trabajo. Si yo estoy bien en mi trabajo, voy a llegar bien también a mi casa. Entonces, yo siempre les digo, muchachos, todo esto que hacemos, esto de conocernos, de reflexionar sobre estas fortalezas que tenemos o no como psicólogos, tiene que ver un poco también con estos ambientes laborales que ellos van a llegar a formar. Formen buenos ambientes laborales, donde ustedes se sientan tranquilos, donde haya una buena comunicación, donde haya una relación de apoyo entre compañeros, porque si no tenemos salud mental en los mismos equipos de trabajo, ¿cómo vamos a pedir o hacer salud mental con los que trabajamos? O sea, hay toda una incoherencia y yo creo que por ahí hay un trabajo importante. Yo espero que ellos lo entiendan desde el trabajo en el aula, con sus propios equipos de trabajo, que se den de esos ambientes de trabajo agradables, porque uno entra de profesor a los grupos y se da cuenta del ambiente que hay en el aula. Y hay ambientes así muy, muy agradables y mira que los equipos se llevan bien, funcionan bien, pero hay otros grupos que son claro, como tensos. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, allí esto es como para tocarse un poco como psicólogo en la formación y decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Cómo me veo? Y siempre también como recomendación, yo diría, como estudiante, verme en ese campo laboral, verme en el futuro, trascender un poco. Yo siempre les digo, bueno, en el primer año tal vez no hay tanto como esta exigencia, pero ya el segundo o tercer año les digo, ya, pero véanse, posiciónense. Y bueno, y comenzamos con las actividades rompehielo, con las actividades para que ellos empiecen a manejar grupos y les cuesta. Pero yo les digo, ya tienen que comerse el cuento de que van a ser psicólogos y empiecen a hacerlo desde aquí, porque ya cuando llegan allá te van a soltar frente a un grupo y tú tienes que hacerlo, tienes que hacer la intervención o con el paciente. Justamente, súper, muy, muy interesante esa reflexión, Sandra. Estamos abiertos a preguntas, entonces, llegando al último bloque de esta entrevista, estamos abiertos a preguntas que nuestros estudiantes, futuros estudiantes y académicos también que están acá, puedan hacernos, ¿cierto? Pueden preguntar, estamos viendo el chat. ¿Hay alguna pregunta por ahí para la profesora Sandra? Psicóloga, magíster en psicología social, académica de nuestra universidad. Ahí vienen algunas preguntas. Que ahí están escribiendo. Están escribiendo justamente, ahí suena ¿Cuándo va a traerme más cafecito de Colombia? Dice Vanessa Rojas, nuestra jefa de carrera de psicología. Pronto yo creo que vamos, siempre hago mi visita a Colombia por lo menos una vez al año, así que ahí traemos cafecito. Cafecito y arepa. Y arepa para los colegas, para que ahí siempre tengan presente también a Colombia ahí en nuestros encuentros y en nuestras reuniones. Ok.
Ahí le respondió a nuestra querida Vanessa. Vanessa, saludos Vanessa. Saludos a todos allá. Bueno, está Vanessa, tenemos en línea a... Gracias, dice ahí. Está Gabriela, nuestra directora de carrera. Está Yanina también, Sergio. Ahí tenemos... ¿Hay otra pregunta por ahí por eso, no? Veamos. ¿Surge alguna pregunta por acá? Nada más rico que un cafecito bien conversado, dicen en mi... Justamente. Los estudiantes también pueden disfrutar del cafecito de nuestra oficina, justamente, claro que sí. De acuerdo. Ya, ahí viene alguna pregunta por acá. Un saludo para todos los alumnos nuevos. Gabriela, nuestra directora de carrera, Gabriela Osorio, nos manda un gran saludo. Un saludo para todos los estudiantes nuevos que están presentes. Recuerden que esta actividad está pensada en ustedes. Y la idea es que, bueno, en realidad, para la generación vespertina 2023, ¿cierto? Un fuerte abrazo y saludo para todos. Se vienen muchas más actividades, lo dijimos la semana pasada. Esta semana también lo vamos a comentar, que se vienen muchas más actividades de fidelización, para que nos conozcamos, ¿cierto? Esta instancia es una instancia bien particular, bien específica para que ustedes conozcan, ¿cierto? El universo de nuestra universidad desde nuestros profesores, nuestros académicos. ¿Ok? ¿Alguien está compartiendo pantalla por acá? Yarixa, te pediría por favor que no compartieras la pantalla porque nos estás clamando a... Ya, gracias, Yarixa. Suele pasar. Suele pasar. Ya, no sé si perdí la pantalla, parece que perdimos acá a ver. ¿Se ve bien o no? ¿Lo estamos viendo bien? ¿O no? Parece que perdimos la imagen. ¿O está todo ok? No, compartir de nuevo. Ah, verdad, tiene razón. Compartir de nuevo. Tendría que ir adentro para compartir de nuevo. Tendría que ir a ver el tema de esto. Ya. Mientras tanto, Sandra nos va a dar un saludo, ¿cierto? Para los estudiantes de 2023, nuestros nuevos estudiantes. Bueno, para mí es bien rico poder compartir con ustedes, poder tener este primer encuentro que hace un acercamiento un poco al docente y poderles hablar de estas experiencias, tanto en mi carrera profesional como también dentro del aula. Yo creo que el ser profesor, ahí se mira. Ahí está, sí, ahí se mira. Nos permite compartir muchas experiencias. Yo creo que los muchachos lo disfrutan, esta parte de poder hablarles de todo lo que nos ha tocado recorrer. Y yo les digo a veces, si les contara todo lo que yo he vivido, y los muchachos dicen, ya, profe, y ahí como que se da un ambiente bien agradable de compartir con los estudiantes. Así que por ese lado van a tener momentos muy agradables con los profesores dentro del aula y también dentro de las mismas experiencias con los mismos compañeros. Hay una pregunta que ha surgido de Michelle. Michelle nos pregunta, dice, he escuchado que algunos alumnos durante la carrera comienzan a padecer depresión. ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, es Qué interesante pregunta. Es una pregunta bien interesante y es verdad. Dentro de la misma carrera, obviamente, va habiendo también un proceso de revisión personal desde las diferentes temáticas que se van abordando y un proceso de autoconocimiento. Entonces, se van a mover cosas desde nuestra historia, desde el proceso, desde cuestionarnos también si estoy preparado para ejercer como psicólogo. Y algunos de ellos pueden entrar en crisis con estas revisiones personales. Entonces, también pueden ser vivencias que ellos tienen, ¿no? Vivencias en la misma carrera, pérdidas importantes, duelos, no sé, procesos de pareja y demás que también los he visto. También procesos de alta exigencia en algunos estudiantes o de baja exigencia, o también dinámicas familiares que pueden llevar a estas situaciones de depresión, entendida como este estado de tristeza profunda, que obviamente puede pasar más de 2 semanas en este estado según los criterios del DSM-5. Entonces, hay diferentes tipos de depresión. Yo creo que la más común que he visto en los muchachos es la depresión leve a moderada.
pero también me he encontrado con unos casos de depresión severa. Y obviamente en todos los casos, pues hacerse una revisión desde la parte profesional. Bueno, la leve podría ser un apoyo, ¿cierto? Con las redes de apoyo, pero usualmente ya en una depresión más avanzada, moderada a severa, lo que hace uno es hacer un proceso de derivación, o el mismo estudiante acá se les hace la sugerencia que hagan pues un proceso de terapia, y que a través de ese proceso de terapia se logre entender este estado de tristeza profunda. Claro. La tristeza es una emoción muy potente, que conecta mucho con la pregunta de qué estoy perdiendo en este momento de mi vida, qué me duele, y a partir de ahí también un proceso de reflexión desde la pena, que invita un poco a verse uno, y ver también cómo se facilita este proceso de tránsito, porque la pena trae un mensaje importante en relación al proceso de pérdida, puede ser de duelo, claro, o etcétera. Claro, súper. Súper clara la respuesta para Michelle Díaz. Muchas gracias por tu pregunta, Michelle. La profesora creo, abordó todas las temáticas, ¿cierto? Y hay aspectos, como ella muy bien dice, tenemos ciertas redes, ciertos dispositivos que se pueden ir activando. Una vez, insisto, cuando ya empecemos a insertarnos más en lo que es, la universidad, nosotros como carrera vamos a empezar a oficializar ese tipo de dinámicas, crear esas interacciones para que ustedes estén al tanto de lo que la profesora le estaba comentando un poquito, muy clarito la explicación de Sandra. Gracias por la respuesta, excelente, dice Michelle. Sí, y no tener miedo como a poder expresar esto, por ejemplo, con el jefe de carrera, con el mismo docente, me está pasando esto, me siento ya con pena, puede ser más de 2 semanas, llevo un mes, no sé, llevo tanto tiempo, y que el estudiante pueda recibir el apoyo que necesita, porque como que dicen, yo estudiando psicología, y ese es como el karma del psicólogo, ¿no? Como que tú no pudieras estar en estados de depresión, claro, o tener conflictos personales, es como un karma del psicólogo, pero es algo con lo que tenemos que nosotros hay que lidiar. Claro. Lidiar, pero a la vez como hacernos responsables de decir, listo, yo les digo a los muchachos, o a mi familia, o a las personas que me preguntan por ser psicólogo, yo soy un ser humano, así como un médico se enferma y tiene que ir a donde el médico para curarse, así mismo el psicólogo tiene que ir donde otro psicólogo, así como por periodos, cuando lo necesita para terapiarse, y es algo muy sano que lo hacemos. Incluso yo tengo a mi psicólogo de cabecera, me imagino que tú también. Sí, todos tenemos nuestro psicólogo. Y yo soy un ser humano que tengo momentos también de pena, puede ser que haya tenido momentos de depresión. He ido y he hecho mi proceso siendo ética. Claro, eso también lo para establece, sacar y para, claro. También lo establece el código de ética, que tú tenemos que seas, que en el momento en que pases por momentos como este, te reconozcas y obviamente valides la profesión al hacer un proceso y poder justamente sacar todo lo que... Tenemos un comentario acá que viene entretenido, que dice, yo solo quiero decir que es una gran profesional y una gran madre. Te quiero, mami. Sale acá el mensaje. ¿Sale un usuario desconocido? ¿Nos podrías decir algo de...? Mi hija se conectó. Se conectó, ya. Ahí la hija que acaba de escribir, se nos está emocionando un poquito la Sandra. ¿Le quiere decir algo a su...? Ay, me emocioné completo, ¿no? Pensé que me fuera a escribir mi hija, pero gracias por esas palabras. Uno como profesional, como docente, trata de hacer lo mejor posible, y qué bueno que se pueda decir que estás logrando el objetivo como madre también. Claro. Así que ahí está la hija para me llega este mensaje, me llega al corazón. Ya, súper. No me lo esperaba, así que me cogió como de imprevisto. Ok. Ahí, Linda, ahí colocan otros comentarios también. Linda, tienes una hermosa mamá, dice Gabriela también, le comenta. ¿Ya? La Gaby. Ok. Bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista, es cierto. Un fuerte abrazo para todos los presentes, los que están en vivo, los que van a mirar después por redes sociales. Acabamos de estar con una gran profesional, una gran mamá también, como lo acabamos de ver, sí, ¿cierto? Como lo acaba de evidenciar su hija. ¿Cómo se llama tu hija? Alejandra. María Alejandra. Ya, perfecto. Como novela colombiana, María Alejandra. Como novela colombiana. Ya. Chiquillos, los esperamos para una próxima oportunidad. Ya, un fuerte abrazo para todos, y llegamos hasta acá en ciclos de entrevistas en Psicología Iquique.
conociendo el universo de tu carrera. Ese es el speech y el eslogan. Ya, un abrazo para todos, nos despedimos, nos vemos. Un gusto, Chao, chao, chao. chao. Nos vemos, cuídense. Así.